Nos encontramos ante la tumba de San Agustín, en una ciudad que no fue ni mucho menos donde nació, ni tampoco donde murió, y que las circunstancias históricas, no solamente inmediatas a su muerte, sino posteriores, terminaron por conducir aquí a su cuerpo. Estamos ante los restos de uno de los más grandes santos pensadores de la Iglesia. Y también aquí, lo mismo que hemos hecho los días anteriores, y si Dios quiere haremos los siguientes, tenemos que preguntarnos quién era, cómo fue su itinerario para la santidad y por lo tanto qué ejemplo nos da, y luego qué podemos pedirle a este hombre, a este santo, para nosotros y para los nuestros. Nació en una ciudad del norte de África, en Tagaste, que hoy pertenece a Argelia, en una época en que todavía el Imperio Romano aún estaba unido, año 354, de un padre pagano, violento, y de una mamá católica, cristiana, Santa Mónica. Un padre violento, un padre muy duro con su esposa, aunque las cosas hay que situarlas en su contexto, pero aún así, que hizo sufrir enormemente a aquella santa mujer. No consiguió Santa Mónica que Agustín se bautizara de niño, y con su naturaleza indómita, brillante, fue creciendo, y según iba creciendo iba dando muestras de lo bueno y de lo malo que había en él. Es un santo del que se puede decir, como de otros, y es una lección para todos, que todo santo ha tenido un pasado y que todo pecador tiene un futuro. Tuvo un pasado que le llevó a unirse con una mujer con la que vivió muchos años, a tener un hijo de ella y a llevar una vida de búsqueda de la verdad, no de búsqueda de Dios, pero sí de búsqueda de la verdad, que le llevó, entre otras cosas, a meterse en una secta que entonces era fuerte, estaba de moda, la de los maniqueos. Con 28 años dejó África y fue a Roma buscando siempre esa verdad, pero en ese momento ya la capital del Imperio Romano no estaba en Roma, sino que la habían trasladado a la ciudad de Milán, no muy lejos de esta ciudad de Pavía donde nos encontramos. Porque estando más cerca de la frontera donde se libraban los grandes combates contra las tribus de los bárbaros, el emperador había creído más conveniente trasladar aquí la capital. Este joven en Roma, en Milán, siguió buscando y su mamá le acompañó, no al principio, pero después se le unió. Y su mamá nunca dejó de creer que el milagro de la conversión era posible. Ya había muerto su padre, Santa Mónica logró, a base de sufrir y de rezar, que su marido se convirtiera. Al final, incluso, parece, según cuentan los historiadores, que aún más difícil fue que se convirtiera y se bautizara su suegra. No sé si esto tiene que ver con una generalización del término o fue solamente en aquel caso,
convirtió al marido y convirtió a la suegra. Después, más tarde, ayudó en la conversión de su hijo, una gran mujer. Santa Mónica no dejó de rezar y de llorar por el dolor que le daba ver que este brillante hijo suyo vivía con una mujer, había tenido un hijo sin casarse con ella, estaba lejos de Dios, y no fue fácil. En una ocasión, porque él, en la secta de los maniqueos, atacaba duramente a la Iglesia católica, Santa Mónica le echó de casa. No puedo consentir, ya era viuda, que tú insultes mi religión, y le echó de casa. Después le admitió más tarde, pero le puso en su sitio. Cuentan que tuvo un sueño, y que en ese sueño veía que su hijo acudía a ella, y se lo dijo. He tenido un sueño y he visto que tú vienes a mí, a mi fe. Y él le dijo, es que tú te vas a hacer maniquea, te vas a hacer de mi fe. Ella le dijo, no, el sueño me decía que tú te ibas a hacer católico, cristiano. Cuando llegó a Milán, aquí estaba de obispo un gran personaje, San Ambrosio, la escuchó, conoció a este brillante joven en la corte del emperador, gran maestro en retórica, con una formación filosófica de primera, un abogado ilustre. Se dio cuenta de que tenía potencial, pero sobre todo escuchó a su mamá, su dolor, y de él, aunque hay distintas opiniones, los agustinos, que son los que saben de verdad de este tema, dicen que de él salió esta frase, una frase de consuelo y de esperanza dirigida a la mamá. No se puede perder el hijo de tantas lágrimas. Y efectivamente, San Agustín tenía 31 años cuando se convirtió. Tardó 2 años en prepararse para el bautismo. Se bautizó con 33 años, la edad de nuestro Señor. Después del bautismo, decidió entregarse por completo a Dios, con una pequeña comunidad de seguidores. Volvió a África, a Tagaste, a su ciudad. Su mamá murió en el camino, murió en el puerto de Roma, en Ostia. De él es también la frase, llorando, tenía que embarcar y dejaba en Ostia el cuerpo de su madre. Cuando uno de sus amigos le dice, ¿está en el cielo? Y él le contesta, lo sé, pero se ha muerto mi madre, déjame llorar un rato. Vuelve a África y empieza una comunidad de laicos, él era un laico recién bautizado. Empieza una comunidad de laicos allí en su ciudad, en Tagaste. Un día va a la vecina ciudad de Hipona para buscar recoger a un aspirante para esa comunidad. No sé cómo le llamarían en la época, si postulante o novicio, a un aspirante para aquella comunidad. Y los cristianos de Hipona ya no le permiten salir. Primero, no digo que le fuercen, pero casi le hacen sacerdote. Él lo acepta lógicamente, si no, no sería válido. Y pocos años después, él es nombrado obispo de Hipona. En ese momento tiene 41 años. Estamos en el año 395 y aquí en esta historia las fechas son muy importantes. Tiene 41 años, hace apenas 10 años que se bautizó. Un recorrido fulgurante para un hombre que valía la pena. Y este joven obispo, 41 años, obispo de Hipona, se encuentra no solo con una labor pastoral, en una época donde las herejías abundaban, sabe el problema de aquellos que
habían renunciado al cristianismo en las persecuciones, después querían volver a la Iglesia, había quien no los quería aceptar, en fin. Pero no solo eso. Un año después, año 396, muere el emperador Teodosio, el último emperador de las dos partes en que se dividió el imperio, Roma y Constantinopla. A partir de ese momento, ya en la época de Teodosio, el ejército romano estaba muy debilitado debido a las luchas internas, a la guerra civil, pero a partir de ese momento el imperio se hunde en el caos. La lucha entre los emperadores o aspirantes era continua. Mientras tanto, los, llamémosles bárbaros, iban entrando en el imperio pacíficamente en muchos casos, poniéndose al servicio de los distintos aspirantes a emperadores como miembros del ejército y dedicándose después a derribar emperadores para poner a otros. En el año 410, 15 años después de su nombramiento como obispo, tiene lugar el primer saqueo, no destrucción, pero sí el primer saqueo de Roma, año 410. No es todavía el final del Imperio Romano, pero casi. ¿Cómo podemos encontrar una comparación con aquel momento? Imaginaos, es un ejemplo, ¿verdad?, que nadie se alarme, bueno, pero imaginaos que los rusos o los chinos saquean Nueva York, Washington, o Los Ángeles, San Francisco, o en Europa, París, Berlín, Roma, Madrid. Aquello fue terrible, una conmoción. En el año 313, 100 años antes, no llegaba a 100 años antes, esto es el 410, Constantino había dado el llamado, firmado el llamado Edicto de Milán porque, repito, la corte estaba en Milán. En ese edicto se daba libertad a los cristianos para que profesaran su culto. Y posteriormente Teodosio, el emperador que muere un año después de ser nombrado obispo Agustín, había declarado el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Habían pasado menos de 100 años y de repente el imperio caía a pedazos. Y no solamente desde el punto de vista militar, económico, cultural, sino también religioso. Esto fue, repito, un shock, un golpe que recorrió lo que quedaba del imperio en sitios todavía tranquilos, como el norte de África, donde estaba aún San Agustín como obispo. Las invasiones se sucedieron. A su ciudad de Hipona, donde era obispo, no tardaron en llegar los bárbaros. En la Hispania romana entraron al menos 2 grandes tribus. La más conocida es la de los visigodos, también un poquito los suevos que se quedaron en la zona norte, en Galicia, pero sobre todo los vándalos, tan terribles que todavía hoy en nuestro idioma, cuando un acto es especialmente cruel y destructor, decimos que es un acto vandálico. Ha quedado en nuestra memoria, muchísimos siglos después, como un sinónimo de algo espantoso lo que hicieron ellos. Los vándalos atravesaron la Hispania romana y entraron en África por el estrecho de Gibraltar y poco tiempo después se presentaron, por supuesto, más tarde en Cartago, la capital, pero también en la ciudad de Hipona, donde era obispo San Agustín. San Agustín muere mientras su ciudad está siendo sitiada. Logran que su cuerpo pueda escapar de la ciudad, su cuerpo muerto, llevado primero a Cerdeña y después traído aquí, a la ciudad de Pavía. La ciudad conquistada y destruida como tantas. ¿Por qué os cuento esta historia? Porque es evidente que hay una parte de la vida de San Agustín
recogida por él mismo bellísimamente en las confesiones, que a todos nos gusta y que es un ejemplo. Pero hay otra parte menos conocida, que es esta que os digo. San Agustín vive no una época de cambios, sino un cambio de época. A él le toca. Muere con 70 años. A él le toca ver el final del Imperio Romano. A él le toca ver el final de la era, casi lo que parecía, la era cristiana, parecía. Hoy decimos la edad antigua, y el nacimiento en medio de sangre, de llamas, de destrucción, de lo que hoy llamamos la Edad Media, la Alta Edad Media. Una ciudad como Roma, que llegó a tener más de 1 millón de habitantes, se quedó en menos de 25.000, era pura ruina. Él no ve el total declive, está en su pequeña ciudad, aún no la han destruido, pero ve que lo que ha pasado en las ciudades vecinas va a pasar también en la suya. Muere durante el sitio de su ciudad. ¿Y qué es lo que hace Agustín? Él es un pastor. Su ciudad está, no al principio, cuando cae Roma con Alarico en el año 410, pero su ciudad está cada vez más llena de refugiados que vienen huyendo de la destrucción y se refugian en las ciudades amuralladas con un puerto, la suya, o Cartago, que era más importante. No sirvió de nada, la destruyeron. Y él se da cuenta de que eso está pasando en todo el ya destruido Imperio Romano. ¿Y qué es lo que hace? Escribe. Y escribe una serie de libros que se reagrupan con un título genérico, La ciudad de Dios. ¿Qué es lo que él dice a esos cristianos asustados que eran asesinados, torturados, las mujeres violadas, sus casas quemadas? Era horrible. ¿Qué es lo que él les dice? Miremos hacia arriba, miremos hacia el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Aquí todo pasa. Lo que queda para siempre es la vida eterna con Dios. La ciudad de los hombres, les dice, esa ciudad que él y otros quizá habían pensado que iba a durar siglos, por fin el imperio era cristiano, por fin, después de 300 años de persecución, por fin el imperio era cristiano, por fin el imperio apoyaba la religión cristiana. Y esa ciudad de los hombres no se vio libre de las ambiciones, de los pecados, de las envidias que la destruyeron. Miremos hacia arriba. Somos ciudadanos del cielo. Miremos hacia arriba. 2 enseñanzas, por lo tanto, entre otras muchas, pero me quiero fijar en estas 2. Primera, la conversión siempre es posible. Primera. Para la conversión de San Agustín hicieron falta 4 cosas, personas. La primera, la gracia de Dios. La gracia de Dios, que nunca falta. San Agustín fue el gran defensor de que la gracia de Dios existe, de que no nos deja solos, de que la divina providencia actúa y de que si nosotros no podemos, Dios sí que puede. Y de que si no somos capaces de ser perfectos, al menos, estemos arrepentidos de nuestros pecados. La gracia de Dios que actuó siempre y que sigue actuando. Segunda cosa, una mamá, Santa Mónica, que nunca dejó de rezar por su hijo, de rezar y de llorar. Y eso es algo que hay que recordar. No le abandonó, no solamente porque físicamente le siguió, le había quedado ya viuda, sino porque nunca dejó de confiar en que el milagro podía producirse. Pero también fue necesario un tercer elemento, un obispo.
San Ambrosio de Milán, un obispo brillante, inteligente, valiente. Él es el que, estando el emperador Teodosio en Milán, él siendo obispo de Milán, cuando en una revuelta Teodosio había arrasado a sangre y fuego la ciudad de Tesalónica, la antigua ciudad donde había estado San Pablo, 2 cartas a los tesalonicenses, y vuelve a la capital, San Ambrosio le sale al encuentro y le dice: he sabido de tus crímenes, he sabido de lo que has hecho en Tesalónica. Era ya cristiano, era el que había declarado el cristianismo la religión oficial del imperio. San Ambrosio se planta ante él y le dice: en esta iglesia tú no pasas, tienes que hacer penitencia pública, no puedo darte la comunión si tienes la mano manchada de sangre. Has matado a muchos inocentes, no ha sido una batalla, ha sido una carnicería. Se planta delante del emperador que podía haberle fulminado. Esos eran otros obispos. Y el emperador cede, hace penitencia pública y es readmitido a la comunión. Este hombre brillante, San Ambrosio de Milán, entiende que tiene que tener paciencia con Agustín, que tiene que ir poco a poco, dedica mucho tiempo a las conversaciones con él, pero no le engaña nunca, nunca. Si le hubiera dicho: hombre, pero si no pasa nada, si da igual, eres maniqueo, ¿y qué más da? Pero si todos seguimos al mismo Dios, ¿qué más da? ¿Qué más da ser católico que maniqueo? Estás viviendo con una mujer, tienes un hijo, pero ¿qué más da, hombre, por Dios? Si Dios es misericordioso, pues nada, sigue con ella o con 5, una detrás de otra o todas juntas. Hombre, pero no pasa nada. Pues San Agustín hoy no sería San Agustín. Le trató con amor, con respeto y con ese amor que implica decirle la verdad. Sin San Ambrosio, un obispo inteligente y fiel, no existiría San Agustín. Y después que estuvo, lógicamente, el cuarto elemento, que fue Agustín, buscaba la verdad, buscaba. Y eso era un don porque tantos no buscan. Y quizá el primer problema es ese. ¿Qué tenemos que pedir entonces? Pedir la gracia por la conversión de los que están lejos. Santa Mónica también consiguió, con la gracia de Dios, que su marido y su suegra se convirtieran. Pedir la gracia, no dejar de pedir nunca, rezar, llorar, ofrecer la Santa Misa, los sacrificios de cada día, uniéndolos al sacrificio del altar, pidiendo por los nuestros, especialmente por esos que se han alejado por tantos motivos. Es de San Agustín la frase: el que dice que Dios no existe, en realidad está diciendo que no le conviene que Dios exista. Bueno, pues hay que buscar también a un sacerdote, como hizo Santa Mónica, que ayude a esa oveja descarriada. Y esa es una tarea que hay que hacer. Me duele ver, me duele mucho, y no lo digo porque no son momentos. Es decir, no lo digo cuando vienen a contarme: ay, mi hijo se ha separado, no practica, y le llevé a tal colegio de religiosos, tal. Le llevé a tal parroquia y me duele. Y no digo, pero habría quizá que decir: ¿usted averiguó antes de llevarle a ese colegio qué formación daban? Usted no se molestó, pagó y ya está. Usted le llevó a esa parroquia con usted. ¿Usted no se molestó en averiguar cómo era la catequesis?
Quizá tenía que haber usted ido a otra parroquia, un cuarto de hora más lejos de su casa, donde hubiera un cura católico. Por lo tanto, hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero algunas sí. Rezar, ofrecer, buscar. Creer en la gracia que actúa. Confiar que el hijo de tantas lágrimas, un día, quizá tú no lo verás, pero un día ese hijo diga: yo quiero volver a la fe de mis padres, a la fe de mi madre. Nunca olvidaré un día en la parroquia de Madrid que vino a verme un muchacho, 20 y tantos, despeinado, parecía un mendigo, con los ojos perdidos, hasta tal punto que hablar con un cura me dio un cierto miedo entrar con él en el despacho, porque pensé: ¿quién sabe lo que va a hacer? Está drogado. Me dijo: acaba de morir mi madre. No estoy bautizado. Mi padre siempre se opuso, mi madre no lo consiguió y habíamos quedado cuando yo fuera mayor. Él era ya universitario. Acaba de morir mi madre, estoy destrozado. Yo quiero, el día que yo me muera, vivir con mi madre. Quiero bautizarme. Su madre no lo vio desde la tierra. ¿Cuántas lágrimas, cuántas oraciones debió de hacer aquella mujer? No hay que rendirse nunca. Hay que rezar, hay que ofrecer sacrificios y hay que buscar al San Ambrosio, aunque te toque viajar un cuarto de hora de tu casa. La comodidad os mata. El principal problema de los buenos católicos es que son buenos católicos, no son santos católicos. La comodidad. La parroquia que está cerquita de casa para así no tener que molestarme. ¿Y si es la peor? Pero está cerquita de casa. La comodidad os mata. Y después solo se puede llorar. Además de llorar, hay que intentar hacer algo. El otro punto, ya lo he dicho, es el que le toca vivir a él, ya obispo, gran escritor. Si alguna vez tenéis tiempo, no es fácil, además de leer las confesiones y de leer aquello tan bellísimo de tarde te hallé, hermosura, siempre antigua, siempre nueva, tarde te hallé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Pero además de leer las confesiones, os recomiendo que leáis su discurso dirigido a los malos pastores, que te pone los pelos de punta porque habla con una claridad que te hace hacer un examen de conciencia. San Agustín vivió un cambio de época. Él no podía saber, cuando es el primer saqueo de Roma, no destrucción, vino más tarde, después de la muerte del último emperador, del último usurpador, Rómulo Augustulo, ya había muerto Agustín. Él no podía saber que 800 años más tarde se levantarían en Europa los más bellos edificios que han existido nunca en Europa y quizá en el mundo, las catedrales. No podía saber que existiría Notre Dame de París o la bellísima Catedral de León o la de Burgos o la Catedral de Chartres. No podía saberlo. Lo que él veía era destrucción. Y él decía a la gente: miremos al cielo. Somos ciudadanos del cielo. Mañana podemos morir. Mañana los bárbaros pueden derribar las murallas de la ciudad y pasarnos a todos a cuchillo. Mañana podemos morir. ¿Y qué? Somos ciudadanos del cielo. Era una persona con fe. ¿La tenemos? Esta mañana me mandaban por WhatsApp una noticia. 700 bancos de Estados Unidos están al borde de la quiebra. Tienen más de la mitad de sus depósitos fuera de ellos y no podrían responder
a sus clientes si pidieran el dinero. No son 3 los que han quebrado. Hay 700 bancos de Estados Unidos, es decir, el sistema que está al borde de la quiebra. ¿Qué puede pasar? Nosotros que estamos a nada de una guerra, Ucrania está a 2 horas y media de aquí, ¿qué puede pasar? Desde una bomba atómica hasta una situación de inflación desbocada, hasta... No sabemos. Pero seguimos pensando que nuestra patria está en la tierra porque hemos perdido la fe. Y digo, hablo en plural, porque a mí también me cuesta. Y lo que hizo San Agustín, en un mundo que se hundía y que tardó siglos en recuperarse, porque hay que ver lo que fue la Alta Edad Media, la primera Edad Media, que le llaman la Edad de Hierro, en ese mundo terrible, donde se acaba el comercio, donde la gente no podía viajar por miedo, donde disminuyó drásticamente la población. San Agustín les decía, ¿y qué? ¿Cuánto vas a vivir? ¿80 años? ¿60? ¿40? Pues quizá vas a vivir 30. Preocúpate del cielo. Preocúpate de vivir para siempre. Y esto, lo primero que tenemos que hacer es creerlo nosotros y después decirlo. No me canso de repetir, hay vida eterna, hay vida eterna. Eso no significa que nos desinteresemos por las cosas de este mundo, pero somos ciudadanos del cielo. Y aquí tenemos que trabajar para hacer un mundo mejor, pero somos ciudadanos del cielo. Así que tenemos que pedir a San Agustín, a Dios, por la intercesión de San Agustín, no solamente por la conversión de los nuestros que están lejos, por nuestra propia conversión, sino también para que no perdamos la fe en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en la fuerza de la gracia y en la vida eterna. Que no la perdamos y que ayudemos a los que lloran, a los que están cerca de nosotros, a los que están desesperados, a los que no tienen trabajo, a los que están enfermos, a los que se les acerca la muerte, a los que la muerte se lleva a un ser querido, que les ayudemos a decir, mira al cielo, hay vida eterna. Con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo. ¿Quién sabe lo que será nuestra época? No lo sé. ¿Quién hubiera dicho hace un año que iba a estallar la guerra en Ucrania? ¿Quién hubiera dicho hace pocos meses que iba a quebrar el banco nada menos que el del Silicon Valley, el lugar de la tecnología? ¿Quién sabe lo que será mañana? Pero sí sabemos una cosa. Si vivimos con Cristo, si morimos con Cristo, reinaremos con Cristo. Así que San Agustín es un maestro de conversión, de su propia conversión, un poderoso intercesor para la conversión de los nuestros y la nuestra propia, pero también es un modelo y un intercesor para que no perdamos nunca la esperanza. Él creyó en la vida eterna y ayudó a los asustados habitantes no solo de aquella ciudad, sino de aquel imperio que se destruyó, les ayudó a vivir con paz el final de una época que seguramente no ha habido ninguna otra tan dura como aquel paso entre la edad de oro de los romanos y la edad de hierro que vino a continuación. Que así sea.